Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de las reformas electorales. Ha finalizado el proceso de audiencias y conoceremos en los próximos días quiénes serán los nuevos responsables de dirigir los organismos electorales en Honduras. Abogado Mario Aguilar González, expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones y también uno de los ciudadanos que aspira a tener estas altas responsabilidades. Buenas noches, abogado, bienvenido. Gusto saludarlo. Buenas noches, querido amigo de muchísimo tiempo. Estoy complacido de aceptar su invitación y que dialoguemos acerca de la problemática electoral de Honduras. ¿Cómo ha observado el proceso? ¿Cómo se sintió al momento de acudir a las audiencias? Bueno, yo ya fui parte de los organismos electorales, pero me separé de la función de manera propia desde el año 2000. Luego estuve en el ejercicio profesional entre el 2005 y el 2006. Estuve en el Registro Nacional de las Personas como director y después entré al ejercicio profesional. Desde ese tiempo estoy ejerciendo la profesión y en ese ejercicio como consultor del organismo electoral desde el 2009. El proceso fue motivante porque era la primera vez en la historia que había una convocatoria para que quien quería ser integrante de los organismos electorales se postulase. Yo quise aceptar ese reto, participar en ese proceso, como lo hice el día de ayer, entregando mi hoja de vida para el escrutinio público y mi hoja de vida para el escrutinio del Congreso de la República, a fin de que se tome una decisión en base a la capacidad, al expertise que los ciudadanos y ciudadanas que se presentaron a ese concurso, porque es un concurso, pudiesen integrar los órganos. Es decir, que no le fue extraño todo este proceso, aun y cuando es la primera vez que pasa, si revisamos y recordamos que antes se decidía en el Congreso de la República, habían los acuerdos políticos, se nombraba y hubo un tiempo en donde incluso la Corte Suprema de Justicia tuvo la participación nombrando a un representante por aquello de los equilibrios y tener impares. Es correcto, Chendo. Yo fui designado por el Partido Nacional de Honduras para integrar el Tribunal Nacional de Elecciones de aquella etapa. Y desempeñándome como designado del partido, pasé después a ser designado por la Corte Suprema de Justicia, porque la Constitución establecía que el organismo electoral estaba compuesto por representación de los partidos políticos. Los nombramientos llegaban directamente a la Secretaría de Gobernación y era en la Secretaría de Gobernación en donde los miembros del tribunal se juramentaban y tomaban posesión. Luego, con la reforma constitucional del 2004, se eliminó la presencia de los partidos políticos de manera directa en el organismo electoral y pasó la elección al Congreso de la República, pero sin más que una postulación hecha por moción de un diputado o de varios diputados o de las bancadas ahí representadas, y así se designaron los miembros del Tribunal Electoral, que ya pasó también a llamarse Tribunal Supremo Electoral. Abogado, usted certifica una transparencia total, esto porque ya se han escuchado, aun y cuando ni siquiera se han nombrado, cuestionamientos de que el proceso es amañado, que es una farsa, que ahí solo se está por cubrir un espacio y que vean que el compromiso como se hizo con el pueblo se cumple, pero que esto ya está cocinado y que incluso ya se sabe quiénes van. Bueno, mire, nosotros al participar entendimos de que este es un proceso político. Los señores diputados a la hora de elegir tienen que tener sumo cuidado, en el sentido de que no sean ellos mismos los que puedan introducir elementos de duda en el proceso.
porque ya circulan desde antes de las audiencias públicas las designaciones previas por parte de cada bancada en el Congreso de la República. Y si esa designación, esa elección es conteste con esas publicaciones, entonces introduce un elemento de cierta duda en relación a la transparencia del proceso. Entonces, quienes realmente tienen que certificar esa transparencia son los señores diputados al momento de la elección. Bueno, usted ha tenido mucha comunicación a lo largo de su carrera política. Muchos de los diputados de su partido, el Partido Nacional, van a tomar partida, porque hasta los mismos directivos del Congreso hablaban de que aquí está claro que hay que tener un padrino. ¿Ha tenido la oportunidad de cruzar palabra con ellos en aras de saber cómo va esa tendencia de selección de cara a la próxima semana? Les soy honesto, me sometí al proceso prácticamente autoproponiéndome, sin grandes cabildeos en torno a mi propuesta con el Partido Nacional de Honduras. Obviamente, creo que como militante nacionalista, a lo largo de mi vida y por mi hoja de servicios al Partido Nacional, del cual fui su secretario de Comité Central y secretario secretario de la Comisión Nacional Electoral del partido, pues puedo contar con la simpatía de algunos militantes de mi partido y ver con simpatía mi proposición, mi autopropuesta. Pero no necesariamente pues el partido está obligado ni comprometido conmigo a hacer la elección. Obviamente, si eso recayese en mi persona, pues enhorabuena, representaría con muchísimo orgullo la decisión de mi partido para integrar esos organismos electorales. ¿Por qué quiere volver, abogado Aguilar González? Usted ya estuvo, hay muchas experiencias que ya las vamos a compartir de procesos electorales, pero se había retirado, me dice, al ejercicio profesional y ahora esta coyuntura le permite entrar en la posibilidad de volver. Número uno, a lo largo de estos últimos años, yo he sido un consultor externo del tribunal, he estado cerca del tema electoral, me ha tocado conocer de primera mano los casos que se presentan en el tribunal electoral, dictaminar sobre ellos y preparar proyectos de resolución. Esa es una labor propia de un juez. Cuando surge la distribución de la función electoral por constitución en un organismo que se denomina Tribunal de Justicia Electoral, me entra a mí el gusanito, como abogado que soy, de ostentar con orgullo un galardón más, que es el de ser magistrado electoral. Eso es la aspiración de todo abogado. No obstante, también creo, y con mucha firmeza se lo digo, que la experiencia que he acumulado, todas las experiencias vividas en procesos electorales, tanto primarios como internos y generales en el país, me dan una acumulación de conocimientos y experiencias que todavía puedo servir al país, brindándolas a través del ejercicio de la función electoral. ¿Qué cambios son urgentes y sustanciales en el Tribunal Electoral, que ahora pasará a ser un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral, si es que se presentan reclamos que antes iban directos a la Corte Suprema de Justicia los mismos? Siempre los reclamos pasaron por la vía del Tribunal Supremo Electoral, pero con la aparición de los dos órganos electorales hay algo que es muy peculiar. Casi estamos dando un salto cualitativo en el sentido de que ahora en la Constitución hay una función más. Tenemos la función legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y hoy ha aparecido en el Estado una nueva función, que es la función electoral.
Ya los organismos electorales, si bien no son poderes del Estado, están colocándose casi al nivel de un poder del Estado. De tal manera que la organización de las elecciones está confiada a un organismo estrictamente administrativo que no va a encargarse de impartir justicia, y los actos y procedimientos de ese organismo, su control de legalidad y de constitucionalidad, van a estar confiados al Tribunal de Justicia Electoral. Realmente el órgano que va a romper paradigmas en la materia electoral en Honduras es el Tribunal de Justicia Electoral, porque es el nuevo organismo. El otro es una conversión que más, siento yo, se da por una presión de un determinado partido político para poder generar la oportunidad de que ese partido participe en los organismos electorales. Está con nosotros esta noche al banquillo el expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, Mario Aguilar González. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el abogado Mario Aguilar González. Y al final la decisión de los diputados no le favorecen, no le van a generar resentimiento. Está claro que puede entrar, así como puede quedar fuera, abogado. Yo estoy claro. Yo creo que es audaz de mi parte también entrar en ese proceso, porque siendo en alguna medida yo he prestigiado mi vida profesional a través del servicio electoral. Tengo tanto respeto, aún internacionalmente, que fui en cierto momento requerido por el Instituto Republicano Internacional para brindarles asesoría en unas elecciones que habían pretendido en la República de Nicaragua. Es decir, mi currículum es conocido internacionalmente y gozo del respeto, por ejemplo, del director de IDEA, que es el Instituto Europeo casi para elecciones. Soy conocido en el ámbito del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, porque precisamente bajo mi égida el Tribunal Nacional de Elecciones se afilió a la Unión de Organismos Internacionales de América. Bueno, abogado, vienen grandes transformaciones en la nueva ley electoral que se va a discutir también ahora después del nombramiento de sus magistrados. Hay quienes están planteando transformaciones como ir más allá del voto común que hemos tenido histórico los hondureños, marcando en papeleta, ir al voto electrónico, pero en ensayos puntuales en algunos cantones electorales de alta presencia de electores. Fíjese que a mí me da risa que se presente el voto electrónico como algo sensacional y novedoso en el país. Cuando yo fungí como presidente del Tribunal Electoral, dejé firmado un contrato con el Tribunal Superior Electoral de Brasil, precisamente para que recibir de ellos, estoy hablando de 1999, para recibir de ellos una asesoría, inclusive que nos prestaran las máquinas de votación para el proceso electoral hondureño en ensayos en 1999. Es decir, aplicar ya en la elección del 2001. Es correcto. Y sin embargo, hubo una oposición férrea de los partidos políticos, porque hasta promovimos una feria de empresas que podían prestar los servicios de asesoría para ir implementando el voto electrónico. Hoy se ha puesto de moda porque no sé por qué piensan que el voto electrónico va a evitar supuestamente lo que se llama fraude electoral. Pero hay países que lo han utilizado, como Alemania, Inglaterra, en donde se están planteando, y hay hasta sentencias constitucionales de organismos constitucionales que prohíben el voto electrónico, porque es más fácil que usted localice un foco de fraude electoral
mediante el proceso manual que lo focalice mediante tecnología. ¿Por qué razón? Porque el común de nosotros, los ciudadanos, no sabe, por ejemplo, cuándo le pueden estar introduciéndose un hacker en este tipo de tecnología y desviando el resultado y produciendo un resultado diferente. Si usted llegase a formar parte del organismo electoral o como asesor que ha sido, ¿no lo recomienda el voto electrónico en Honduras o hay que considerarlo? En la ley en la que yo también, que el proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral que presentó al Congreso, que yo también trabajé como consultor, se introduce un artículo que le da facultades al Tribunal, hoy Consejo Nacional Electoral, para que explore la posibilidad de nuevos mecanismos de votación. Pero no creo que aún tomando la decisión en este momento estemos listos ni para hacer proyectos en las próximas elecciones, porque eso requiere de toda una preparación. No es sencillo. Si recuerda cuando aquí han puesto las máquinas estas, cajeros automáticos, cuando yo fui por primera vez a un cajero automático, me invadió el miedo escénico. No sabía qué hacer, aún siguiendo las instrucciones de la máquina. En la medida en que los países son alfabetizados, en esa medida se va posibilitando la tecnificación en otras áreas. Por eso es que creo yo que no estoy diciendo que no lo recomiendo, estoy diciendo que la recomendación es que comiencen en todo caso, si lo van a hacer, con muestra nada más. Implementarlo en ciertos sitios. En ciudades importantes como Tegucigalpa, San Pedro Sula, pero no se puede ir a la zona rural sin seguridades. En Brasil les costó muchísimos años llegar al tipo de votación que tienen ahora. ¿Se debe seguir votando como lo hemos hecho en una papeleta marcando o habrá que buscar algunos otros sistemas? Pues si es que no hay otro sistema para votar, aparte del voto electrónico, solo el sistema manual. Y es en este momento el sistema que hemos traído a lo largo de la historia, ¿verdad? Solo que han habido ciertos cambios que han beneficiado el proceso, aunque no los quieran ver. Votos adelantados. Pero ese ya es otro tema, que ese tendría que ver, por ejemplo, si se tomara la decisión de que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional votaran. Que por cierto es uno de los puntos que haya estado y que el propio presidente ya lo ha adelantado, que hay que considerar el voto en principio del policía. ¿Son válidos estos temas en este momento que vivimos dentro de la política, verdad? Yo me inclinaría por hacer una decisión que englobara a la policía y las Fuerzas Armadas. Que voten ambos. Si es que vamos a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque ellos pueden votar anticipadamente y cumplir su misión de vigilancia y seguridad del proceso electoral el día de las elecciones. ¿No contamina esto el proceso? Esto por aquello de que aquí en nuestro país de todo mundo se duda. Siendo es que precisamente la prohibición de participación de estos organismos, de los miembros de estos organismos, Fuerzas Armadas y Policía, viene por la tradición que se tuvo de golpes de Estado y de intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos políticos del país. Pero desde 1981, en que se retornó al Estado de Derecho, hemos visto el comportamiento imparcial de las Fuerzas Armadas en los tiempos electorales y no se ha tenido ninguna denuncia de que miembros de las Fuerzas Armadas hayan trastocado las urnas que son las que les toca transportar y mucho menos los resultados electorales. Entonces hay un comportamiento de las Fuerzas Armadas que ya es una institución confiable en términos de la garantía que le deben dar al proceso. Bueno, ahí encontramos también
el voto en el extranjero, que de momento que ya se ha practicado ha resultado ser un total fracaso, con inversiones millonarias que dan valores unitarios de ese voto arriba de 10.000 lempiras cada uno. ¿Se pueden hacer modificaciones para intentar que haya más participación, sobre todo en algunas ciudades en Estados Unidos donde hay miles y miles de compatriotas? Mire, yo pienso que el voto en el extranjero, tal como está aprobado en este momento, está en contra de la universalidad del sufragio. ¿Por qué razón le digo? ¿Usted lo derogaría? Yo tomaría la decisión de quitarlo, de derogarlo. Aunque muchos de no después aplicarlo. Es correcto. ¿Sabe por qué? Porque el sufragio es universal, es decir, corresponde a todos los hondureños. Y la ley que está determinando el voto en el exterior enfoca que solo en 6 ciudades de los Estados Unidos pueden los hondureños ejercer el sufragio. Entonces eso limita la universalidad. ¿Y qué pasa con los hondureños que viven en Italia? ¿Y qué pasa con los hondureños que viven en España? Ellos quedan fuera de la participación. Además solo vota la planilla presidencial y arrastra la planilla del Parlamento Centroamericano. La inversión económica del país es enorme para violar la universalidad del sufragio, por un lado. Y por otro lado, hay hondureños en Estados Unidos, que creo que es bastante el número, no tenemos ni censos confiables en ese sentido, que han renunciado a la nacionalidad hondureña y que todavía la ostentan en términos de que este país no sabe qué es lo que ha pasado con esos hondureños en el exterior. Y mantienen algunos que sacaron tarjeta de identidad, la tarjeta de identidad como hondureños por nacimiento, y renunciaron a la nacionalidad. Entonces, ¿cómo es que tienen derecho de votar cuando renunciaron a la nacionalidad hondureña? Entonces hay violaciones a los principios fundamentales del sufragio. Está con nosotros esta noche al banquillo el expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, Mario Aguilar González. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Mario Aguilar González. Esto de ponerse en marcha, recapitulando el tema de las Fuerzas Armadas, policía y el mismo voto en el extranjero, hay casos puntuales que ocupa reforma constitucional. Debe hacerse ahora si se tiene esa voluntad política y ratificarse en el 2020 para entrar a un proceso que está ligado con estos cambios de una nueva identificación del pueblo hondureño, en donde debemos decir, abogado, y usted formó parte de esa estructura, hoy en día es un auténtico desorden ese registro y se intenta corregir. Esa es otra cosa que me mueve a risa, decir que es un auténtico desorden el registro. Yo he escuchado a los interventores del registro prácticamente mintiendo, ¿verdad? Porque lo que no han tocado en el registro es el verdadero fundamento del registro. No es la tarjeta de identidad el verdadero fundamento del registro. Es el registro mismo, el registro civil. ¿Qué seguridades están implementando en el registro civil de este país como para llegar a dar certeza de que quien va a sacar una partida de nacimiento y la porta es realmente hondureño porque lo inscribieron en tiempo y forma y porque nació realmente en el país? ¿Cuál es el entorno de las seguridades del registro civil? Cuando yo fui director del registro civil, encontré que habían 800,000 registros de nacimiento en la base de datos del registro incompletos. Intenté establecer un proyecto que subsanara todas esas inconsistencias, porque no era posible y no es posible que en el Registro Nacional de las Personas
le sigan extendiendo a los ciudadanos partidas de nacimiento en formas preimpresas que dicen incompleto. ¿Cómo es posible que la institución que debe tener mis datos como hondureño, nacido en Honduras como persona, me esté extendiendo un documento en donde me dice que los datos que me extiende están incompletos? ¿Dónde está la seguridad? Lo imprimen hasta de forma electrónica de un celular. Pero vaya usted al registro y encuéntrese con esos documentos. Yo salí de director desde el año 2006 y todavía utilizan esa forma. Entonces, lo primero que estos señores interventores tenían que haber hecho es darle seguridades al registro civil. ¿No había necesidad, abogado, desde su óptica, en plantear un cambio de identidad? Claro, ¿o eso el sí? cambio de identidad sí, en razón de que ya el documento está, no obsoleto el documento, las fotografías no logran que la persona tenga identificación, pero ese documento que nosotros los hondureños portamos es un documento seguro, es un documento que además tiene internamente almacenado en un chip todos los datos de la persona que lo porta. Tiene además incorporado en el chip la huella dactilar suya y mediante la utilización de ciertas maquinitas le puede acusar que el portador de esa tarjeta, al poner su dedo índice, es realmente la persona que dice ser. ¿Y en qué momento ese documento, que es un documento de seguridad, debemos decir, abogado Aguilar González, se terminó degenerando? Porque no, el documento no está degenerado. El dato, perdón. Tampoco. Pero ¿por qué razón el hay registro? Casos. Sí, entonces explíqueme esto, usted que estuvo dentro de la organización, abogado. ¿Por qué razón entonces toda esa información que la debe manejar el registro y el ciudadano como tal, que es el dueño de ella, ahora aparece en todos lados? Y sus datos se volvieron tan públicos que los tienen hasta en el lugar más recóndito de Honduras y del mundo. ¿Quién falló en eso? Esa es una cuestión de seguridad, porque mientras yo fui director de la institución y también mis antecesores en el cargo, no accedimos nunca a la seguridad y custodia de la base de datos de manera exclusiva para la institución. De ahí en adelante ya no le digo qué fue lo que pasó, porque no lo conozco. Con esos datos y ahora lo que nos ofrecen es que todos los datos van a estar en la nube, sin explicar exactamente de qué se trata estar en la nube. Yo inclusive a mis correligionarios del Partido Nacional les digo que lo que nos puede suceder es que a los nacionalistas nos dejen en la nube en este proceso. ¿Usted no está de acuerdo que dentro de este nuevo sistema de identificación de los datos estén así, disponibles, porque un experto en sistemas le podrá acceder a todo cuanto se le requiera para documentarlo? Le soy sincero, Chendo, creo que estamos en un gran riesgo, pero habrá que escuchar a los técnicos para que nos expliquen de qué se trata eso de estar en la nube. Yo le digo, yo al Partido Nacional se lo he dicho varias veces, en la nube podemos quedar. ¿Se puede lograr un censo depurado en este nuevo sistema, abogado Aguilar? Primero también he escuchado a los interventores hablando de que ellos van a hacer el Censo Nacional Electoral. Yo me pregunto... Parten de cero prácticamente según lo que han expuesto. Sí, así se partió en 1996, cuando se puso en vigencia esta tarjeta de identidad que portamos. Pero ellos no son los que hacen el Censo Nacional Electoral. Pareciera que no han leído la Constitución de la República, que habla de un censo público, permanente e inalterable, por un lado. Y por otro lado, esa es función del Consejo Nacional Electoral y no del Registro Nacional de las Personas. Lo que el Registro Nacional de las Personas va a trasladar al Consejo es la información depurada
de cada uno de los ciudadanos. Y yo le pregunto, ¿habrá cambiado mi información en el Censo Nacional Electoral en este momento que necesita hacer algún cambio? No, porque yo sigo siendo Mario Alfonso Aguilar González. Debo ejercer el sufragio porque soy un ciudadano hondureño. Y en el Censo Nacional Electoral debo aparecer asignado a un centro de votación cercano a mi domicilio. Si vamos y hacemos una comparación entre mis datos y los que están en el Censo Nacional Electoral, usted va a encontrar que son los mismos. Obviamente lo que hay que sustituir es el documento, porque ya no solo perdió su vigencia legal, la han extendido por medio de decreto, pero también si somos ciudadanos que pedimos nuestra tarjeta de identidad en 1996, el hombre cambia de facciones cada 10 años. Entonces, al cambiar de facciones es necesario que se cambie la fotografía. No cambiar el documento, simplemente actualizar por aquello de es que es lo que van a hacer ahora, cambiar el documento. Porque, ¿qué? ¿Me pueden cambiar mis datos? Es probable que lo que haya también que hacer es que alguien que vaya a renovar su tarjeta de identidad, porque a mí no me la van a dar por primera vez, puesto que ya la aporto, puedan hacer un chequeo de mis huellas dactilares, porque a lo largo de la vida podemos tener accidentes que cercenen nuestros dedos o que dejen cicatrices en los dedos y que ya no se puede identificar a la persona. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Le genera dudas, abogado Aguilar González, este proceso? No vamos a tener... Siento que no vamos a tener la identificación terminada para ejercer el sufragio para estas elecciones. A ver, expóngame eso, porque si estamos por los tiempos. Estamos en un tema delicado, entonces, porque si llegamos, bien sea noviembre del 2020 o quizás marzo del 2021, porque aún no se define esa fecha de primarias, no estaríamos listos entonces para noviembre del 2021. Mire, yo con una documentación total de los hondureños. ¿Sabe por qué me da temor? Porque desde el año pasado oigo la intervención del registro decir que comenzaban en marzo, decir que comenzaban en septiembre, y ahora se traslada el comienzo, creo que a enero del próximo año. Y el 2019 mi experiencia, porque nosotros, junto con Enrique Ortiz Sequeira y otros compañeros de tribunal, fuimos la cabeza de aquel proyecto de identificación. Nos llevó 2 años la preparación de arranque para el proceso, porque yo llegué nuevamente al Tribunal Electoral en 1995 y comenzamos el proceso hasta 1997. Bueno, y recordamos ahora, abogado, que se arrancó con ese proceso de documentación de la identidad actual, que allá en las finales de los 90 la conocíamos como la nueva identidad, y tuvo que intervenir el Congreso de la República para permitir que en esa elección del 97 votaran con la nueva y voy a usar esta palabra que era común, con la nueva y con la vieja. Sí, yo lo recuerdo. Vamos camino a eso. Pero fíjese que tuvimos la ventaja en ese proceso que nosotros pensábamos que habíamos terminado correctamente la emisión de las tarjetas de identidad, y la práctica de la elección nos dio la razón, porque si usted se va a la historia y ve los resultados electorales, en ese proceso electoral solo 40,000 personas ejercieron el sufragio con la vieja tarjeta de identidad. Eso era un porcentaje muy pequeño de hondureños que participaron en el proceso en relación al número de tarjetas de identidad que se habían impreso y entregado. Es decir, allá estaban listos, ¿y por qué ahora le hace dudar que no vamos a estar así como por llegaron? El tiempo, porque aquello nos tomó a nosotros 2 años de preparación y prácticamente, ¿cuándo fueron las elecciones?
En ese año fue en noviembre, fueron en el 97, el 97. Que eligió al ingeniero Flores, sí, para tomar posesión en el 98. 2 años de preparación, arrancamos en el 96. Pero allá... Y estuvimos listos hasta el 97 y aún así hubo problemas. Pero allá no tenían la tecnología de punta que ahora se tiene, que se supone va a agilizar todo esto. Era tecnología de puntas. Pero no teníamos ahora estas facilidades de conectividad que sí las tenemos. Ese es otro problema. Podíamos haberlo tenido, pero no habían fondos para la conectividad, por ejemplo, entre el Tribunal Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Y en este momento esa conectividad tampoco se ha dado, ¿verdad? Es decir, que para tener un censo electoral absolutamente depurado, por ejemplo, debe haber una información fluida entre el Registro Nacional de las Personas, dando para que el Tribunal Electoral pueda dar de baja o de alta a ciudadanos en el Censo Nacional Electoral. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Mario Aguilar González. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Mario Aguilar González, expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones. Percibe que va a haber armonía, siempre ha sido un órgano de conflicto, sobre todo cuando ya se aproxima el proceso electoral, porque independientemente de que se diga o se le llame magistrados, el corazoncito está ahí y cada quien defiende intereses políticos de su organización, abogado. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Yo veo que la problemática del equilibrio en el Consejo Nacional Electoral pueda siempre verse un poco alterada, en términos de que los partidos políticos a veces quieren que las cosas en el Consejo se hagan como ellos dicen, sin contar con la presencia de los otros. No solo los que van a estar representados, sino los que están fuera. Es cierto que hay un consejo consultivo al que concurren los partidos políticos, pero siempre hay tensiones. Creo que en el Tribunal de Justicia Electoral la tensión puede ser menor, en tanto que sus integrantes sean personas que con su aspiración quieran ser realmente jueces electorales. Lo caliente va a ser el consejo. Antes de las elecciones y en las elecciones. Posteriormente se trasladará un poco la atención al Tribunal de Justicia Electoral, dependiendo de la envergadura de los reclamos que ahí se presenten. Pero si alguien es un juez electoral, debe darse cuenta de que sus resoluciones son las resoluciones que pueden poner a asentar la democracia en el país o causar un caos con sus propias resoluciones. ¿Qué cuidado se debe tener por parte del legislador que va a armar una nueva ley electoral en los próximos días con el tema de la creación de los partidos políticos? Aquí a un ciudadano se le ocurre formar un partido político ahora, presenta las firmas que le certifican, se inscribe y el problema viene después, que esas firmas que le ratificaron la inscripción a la hora de las verdades no existen, ni siquiera tienen capacidad para tener representantes en las mesas electorales que nunca van más allá de las 20,000 a nivel de todo el país, abogado. Mire, yo a lo largo de mi vida he encontrado personas que han accionado buscando la creación de partidos políticos. Creo que ellos lo hacen en la buena fe de la participación. No creo que nadie se haya aventurado como un mercenario de la política. Creo que lo han hecho con la mayor rectitud y deseo de llegar a gobernar y de participar en el proceso electoral, que es un derecho fundamental de todos y cada uno de los hondureños. Pero precisamente porque eso sucede,
Los ciudadanos podemos darle la firma a un partido político, pero para que se inscriba, pero puede que después la conducta del ser humano es sociología, no política. La conducta del ser humano no la podemos determinar o predeterminar. Hoy yo puedo estar apoyando una causa y mañana no votar por esa opción política, porque mi preferencia de repente se cambió. Estamos ante un fenómeno que no es un fenómeno matemático. Excluyamos eso entonces, pero ¿qué del representante de la mesa? Entonces, no, déjeme terminar mi tesis. Yo creo que a los partidos que solicitan su personería en el tribunal o consejo de elecciones debía de otorgárselos por el hecho mismo de constituirse como partido político y entregarles una personería jurídica provisional para efectos de participación en las elecciones en las que quieran participar. Y entonces ahí poner la disposición de que si ese partido político con personería provisional no alcanza el número de sufragios que se predetermine, digamos el 2%, o un diputado, entonces no tiene ni derecho a continuar con personería jurídica y únicamente se le podrá reconocer a la institución deuda política en relación al número de sufragios, eliminando esa fórmula de que todos los partidos políticos deben recibir no menos del 15% de lo que recibe el partido que ganó la elección. Y que resulta y eso hace que se duro para la economía, abogado. Que se traslade la responsabilidad de su existencia al electorado. A un trabajo político que le debe sustentar su existencia. Y no a la decisión de la autoridad. No sé si me capta la idea. No, de acuerdo. Creo Para que evitar que estos partidos incluso se les siga señalando como partidos bisagra, partidos acomodados o partidos entregados al partido que tiene el poder económico. Ojalá y se adoptara esta iniciativa, esta tesis que yo le he expuesto, porque sí lo conversamos, pero no se recogió en el proyecto de ley que se envió al Congreso de la República. Es decir, como está el planteamiento de la nueva ley electoral, vamos a seguir igual. Estamos bajo la misma circunstancia, pero creo que hay tiempo para reflexionar sobre diversas tesis, diversas propuestas que pudiesen darnos una certeza en ese sentido y no estar entregando personería jurídica para después intentar quitarle al partido político su funcionamiento. Porque una vez que entran con personería jurídica definitiva, y ya lo vimos con sentencias en la Corte Suprema, tanto de Alianza Patriótica como de FAPER, decían aquí, lo resucitaron por conveniencia política. No, señor, lo resucitaron porque ellos adquirieron un derecho, que es el derecho de existencia, que si usted se va al artículo constitucional que define los partidos políticos como instituciones de derecho público, la Constitución dice cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución. Entonces no puede usted venir a ponerle a un partido político al que ya le entregó personería jurídica definitiva, por vía de ley secundaria, una condición de que si no llena el 2%, entonces desaparece ipso iure como partido. Yo recomendé al Tribunal Electoral en su momento que no emitieran acuerdo haciéndolos desaparecer, porque iban a recurrir a la Sala de lo Constitucional, como en efecto lo hicieron, y obtuvieron una sentencia favorable. ¿Estamos listos para elegir diputados por distrito o seguiremos con el mismo mecanismo? Chendo, es que a veces nos enamoramos de tesis que ni tan siquiera las reflexionamos. En Honduras tenemos distritos electorales. Los distritos electorales son las circunscripciones departamentales. Los diputados responden a una circunscripción que es departamental. ¿Por qué? Porque este es un estado unitario.
Aquí no somos estados federales, en donde estamos divididos en cantones o en, no sé, en Estados Unidos cómo le llaman a las ciudades. Tienen una serie de áreas para poder elegir unos representantes a la Cámara, que podríamos decir la Cámara Baja. Pero tienen condados. Condados, es correcto. Entonces, ellos, su representatividad en la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, es por vía del distrito electoral pequeño, pero la circunscripción más grande que tienen es la estatal, que eso conforma la Cámara Alta, pero que es el Senado. Sí se deben hacer análisis profundos sobre el tema de la distribución que nos ubica en el 81. Por ejemplo, citar que hay departamentos cuya masa electoral es baja, pero tienen 9 diputados. Departamentos cuya masa electoral, insisto en eso, es reducida, y otros que tienen grandes núcleos poblacionales tienen menos representación en el Congreso. No. Y así podemos encontrar ejemplos. No, como por ejemplo. Olancho tiene más población que Santa Bárbara y tiene más diputados Santa Bárbara que Olancho. Bueno, quizá podrían haber algunos ajustes, pero no es desproporcionado todo lo que pasa en el país, porque los departamentos de mayor incidencia electoral son Cortés y Francisco Morazán. No, ahí estamos de acuerdo, pero en algunos otros... pero usted ve, por ejemplo, que si nos vamos a los números pequeños, se encuentra que Ocotepeque tiene 2, Islas de la Bahía 1 y gracias a Dios 1. Pero hay otros ejemplos de revisar. El Paraíso tiene mayor población que Comayagua, el Paraíso tiene 6 y Comayagua por eso tiene le 7. digo, entonces no podemos generalizar la afirmación. Pero sí hay que revisar esos temas. Pero no necesariamente eso signifique adoptar un sistema de representantes por distrito. Abogado, le agradezco. Feliz noche. Gracias a usted, Chendo, por la oportunidad que me da de dialogar con el pueblo hondureño. Con nosotros esta noche al banquillo el expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, Mario Aguilar González. Por su sintonía, muchas gracias.